Tenemos ahora la oportunidad de empezar esta primera asignatura y para mí es una alegría tener esta primera clase internacional, por lo cual me siento agradecido al Señor por esta gran oportunidad. Ya me presentó el pastor, entonces vamos a empezar pensando en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un documento fundamental a lo largo de la historia. Nosotros vamos a estudiar ahora, estas 4 semanas conmigo, el Antiguo Testamento, y las siguientes 4 semanas con la doctora o la hermana Elizabeth Rodríguez, con el Nuevo Testamento. Entonces, en esta parte del Antiguo Testamento, hoy vamos a hablar sobre el Pentateuco. El Pentateuco es un documento fundamental en la historia de las escrituras del Antiguo Testamento. Y como tal, podríamos decir que es la fuente que genera la vida, digamos, de Israel a lo largo de la historia. La vida religiosa de Israel tiene insumos desde el Pentateuco, de manera que trabaja para la vida política, para la vida económica, para la vida social de Israel. Fue fuente de inspiración no solo para los profetas, sino para todos los escritores del Antiguo Testamento. En ese sentido, vamos a iniciar con esta primera parte del canon de las escrituras. Entonces voy a compartirles la presentación de los PPTs que corresponden a, a esta clase. Bueno, apreciados amigos de Latinoamérica, tenemos que empezar hablando de dos tipos de canon, dos documentos llamados canon que albergan los escritos del Antiguo Testamento. Por un lado tenemos al canon judío, pues que viene en 3 bloques desarrollados a lo largo del Antiguo Testamento. El primer bloque que se desarrolló en la historia fue la ley, el segundo bloque los profetas y el tercero los escritos, ¿no? Que probablemente tiene que ver con aceptación de esos documentos, digamos, a temprana edad, a diferencia del otro, ¿no? Después y después. Probablemente tiene una relación de aceptación cronológica. A la ley, pues se le llama como Torá en el canon judío, y aquí ustedes pueden ver digamos, la fonética, Torá, ¿no? Esto es en hebreo, Torá. Y a los profetas, pues en hebreo se conoce como Nebihim, aquí podríamos ver la traducción, Nebihim. Y luego a los escritos, o también llamado los salmos, se le conoce como Ketubim, ¿no? O en la escritura hebrea sería Ketubim, ¿no? Y luego tenemos acá en la español, como podemos traducir nosotros. Y este guioncito y este cuadradito representa im, que es plural, ¿no? Entonces, Naví, pero Nebihim, entonces quiere decir que es plural. Profetas, ¿no? Escritos, terminación en plural. Entonces tenemos en el canon judío la Torá, los Nebihim y los Ketubim, los documentos aceptados por el judaísmo como los 24 libros que conforman el Antiguo Testamento. Nosotros en el canon cristiano, que es la que heredamos y que la que siempre cada domingo enseñamos y hablamos de los 4 grupos, que esta clasificación lo da el canon cristiano, tenemos pues el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco, perdón, el Pentateuco, tenemos los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos. Nosotros sabemos que estos 4 bloques conforman 39 libros, ¿no? Lo conforman 39 libros. Ahora, si el canon judío tiene menos libros y el canon cristiano tiene 39 libros, no significa que el canon cristiano tiene más libros, no. Tiene la misma cantidad, digamos, de libros o de contenidos, ¿no? Lo que diferencia es que en el canon judío, por ejemplo, a profetas, por ejemplo, a los profetas menores lo colocan como un solo libro. Dentro de un solo libro están inmersos los 12 profetas menores. Ahí vamos sumando más libros para el canon cristiano. En segundo lugar, Samuel en el canon judío aparece como un solo libro, mientras que en el canon cristiano tenemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Lo mismo con Reyes. En el canon judío solo aparece como un solo libro de Reyes, mientras que en el canon cristiano tenemos Primera, Segunda de Reyes, del mismo modo Crónicas, ¿no? Y Esdras, Nehemías en el canon judío como un solo libro, mientras que en el canon nosotros tenemos
se compone de 2 libros. Entonces, en consecuencia, o en resumen, lo que se da en el canon judío, el contenido es el mismo, solo varía en la clasificación de los libros. Por lo tanto, es la misma cantidad de libros, de contenidos en los 2 cánones, tanto judío como cristiano. Y de esta palabra, de las primeras palabras, por ejemplo, del canon judío, Torah, Nevi'im, Ketuvim, pues surgen de la T, aquí está, de la Nun, está aquí, y de la Kaf, que la Kaf en la terminación no termina así, sino termina con una línea más abajo. Por lo tanto, la pronunciación es Tanaj. Por eso es que cuando se habla del Tanaj, se habla de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Solo una referencia para que ustedes tengan claro. Pero vamos a concentrarnos en el canon cristiano, que es el punto que vamos a desarrollar a lo largo de estas 4 semanas. Pues la Torá en el Antiguo Testamento tiene varias asignaciones, varios nombres. Por ejemplo, libros de la ley, libros de Moisés o la ley de Moisés. Son nombres indistintamente colocadas para referirse a lo mismo, a la Torá. Y en el tiempo de los griegos, estamos hablando más o menos en el siglo III antes de Cristo, pues se manda a traducir el texto hebreo del Antiguo Testamento en el texto griego. Y a partir de esa primera traducción, que se traduce la Torá en lengua del griego koiné, ¿no es cierto? A partir de ahí, pues viene el nombre cambiado. Ya no es Torá, sino en el griego viene a ser Pentateuco, que significa penta, 5, teuco, libros, 5 libros, ¿no? Y también el Antiguo Testamento, en esa traducción al griego, se habría terminado en el siglo I antes de Cristo. Estamos hablando de 2 o 3 siglos de traducción al griego koiné del hebreo del Antiguo Testamento. Ahora, aquí hay algo interesante, porque si bien es cierto, Pentateuco se enfoca más en la forma, porque el título que se le da, digamos, en el contexto griego, los teólogos griegos, lo ponen Pentateuco, y para mí es un enfoque más de forma. ¿Por qué? Porque el nombre es Penta, 5 libros, o sea, le han catalogado como 5 libros, mientras que en la Torá, pues el nombre que se pone como Torá significa sabiduría para la vida. Entonces, ese nombre ya implica una cuestión de fondo antes que de forma. Y eso puede decir también de las 2 cosmovisiones, la cosmovisión hebrea frente a la cosmovisión griega occidental, que es un poco diferente a esta cosmovisión hebrea que es oriental. Ahí hay 2 mundos que tenemos que mirar. Entonces, el nombre Torá para mí es un tema de fondo porque está hablando de la sabiduría, se enfoca en la sabiduría y por lo tanto es más un sentido teológico, mientras que el nombre Pentateuco es de forma y es estético y es más lógico, más cultural, por eso el nombre también es 5 libros, como lo más relevante serían los libros, más que el sentido del mensaje. Ahí está la gran diferencia entre el nombre Torá y Pentateuco. Luego, esos 5 libros que tenemos ahí, pues ahí está Génesis, que se traduce, Bereshit se traduce en el principio, y Génesis, en griego, que está la parte roja, se traduce como origen. El siguiente libro, Éxodo, se lee en el hebreo Shemot, y se traduce, estos son los nombres, mientras que en el griego, Éxodos, significa salida. Levítico, Vayikra, pues se traduce y llamó, y Levíticos, levitas, familia de los levitas. Números, Bamidbar en el hebreo, y se traduce en el desierto. Y en el griego, aritmoi, ¿no? Es aritmética. De ahí vienen los números. Deuteronomio, Devarim, en plural, estas son las palabras, siempre el apóstrofe y el cuadrito es plural, estas son las palabras, y Deuteronomium en el griego, que significa segunda ley. ¿Por qué este detalle? Porque se puede notar que casi a simple vista los nombres hebreos, tanto Bereshit,
Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, en su significado, digamos traducido, no tiene mucho sentido, porque mira, Bereshit en el principio, bueno, por ahí puede ser. Shemot, pero miren Éxodo, Shemot es el nombre y que significa estos son los nombres, nada más. Vayikra significa y llamó. Bamidbar en el desierto y Devarim, estas son las palabras. Pareciera ser que no tiene sentido, mientras que la traducción del griego y el nombre que ellos lo pusieron en el tiempo de los, digamos, de la Septuaginta, estamos hablando del tercer siglo III antes de Cristo, pues sí pusieron pensando en el contenido del libro. Por eso, Génesis, origen, Éxodo, que lo fuerte en el tema del Éxodo es la salida, y por eso ponen Éxodos, que significa salida. Después, Levíticos, que lo fuerte es la familia levita, y ponen levitas como el nombre del libro. Números. Lo fuerte en números tiene que ver con los dos censos, el censo 1 cuando salieron y el censo 2 antes de entrar a la tierra. Estamos hablando de números de personas y por eso los griegos pusieron aritmoi, aritmética, que significa literalmente números. Y luego también los griegos pusieron segunda ley o repetición de la ley, la palabra Deuteronomio, a diferencia de los hebreos que solo pusieron estas son las palabras. Entonces, el sentido de los hebreos no es tanto estético, tampoco es temático. En cambio, en lo de los griegos sí, le interesa mucho la estética, le interesa mucho el tema, ellos trabajan en base al tema, qué representa el contenido, ese es el título que se le debe poner. Es como hacer una tesis hoy, ¿no? El contenido debe reflejar el título de la tesis. De igual forma, nosotros heredamos esa idea lógica de los griegos, pero para mí, el nombre hebreo que aparece ahí tiene una esencia teológica. Ellos no quisieron poner un nombre cualquiera porque según ellos podían afectar, digamos, lo sagrado de Dios. Por lo tanto, solo quisieron colocar las primeras palabras que aparecían en hebreo de estos libros. Entonces, más es un sentido teológico que lógico. Entonces, ahí está la diferencia entre los nombres hebreos y los nombres griegos que aparecen en el Pentateuco. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, el estudio del Antiguo Testamento se ha dividido en dos líneas metodológicas. Y yo quiero explicarle brevemente esto porque creo que es importante que ustedes sepan las dos líneas metodológicas, porque de ahí deriva también la manera de interpretar el texto. El método histórico crítico. ¿Qué es el método histórico crítico? Ahí está, digamos, el material. Si ustedes al final hay una lista también de libros o de fuentes que ustedes pueden consultar. Está al final del PPT, creo que los dos últimos. Entonces, el método histórico crítico, pues vamos a ir desglosando esto. Histórico, crítico y analítico. Histórico. El método histórico crítico enfoca, por ejemplo, que la tradición religiosa 1, la tradición religiosa 2, la tradición religiosa 3, viene a ser suma de tradiciones religiosas. Su manera de ver histórica es así. Es la suma de tradiciones religiosas que se acumulan. Y ellos entienden que el Antiguo Testamento es la suma de tradiciones religiosas, simplemente de campos religiosos, de grupos en los diferentes momentos de Israel con particularidades, simplemente es la suma de esas experiencias religiosas la que conforman el Antiguo Testamento. Entonces, el método histórico crítico, también en su análisis crítico, se enfoca en la razón, la lógica y el sentido común. Esto quiere decir que los instrumentos de la ciencia determinan lo que es realmente la interpretación bíblica. Es decir, poner bajo la razón todo análisis bíblico. Y este es el punto del histórico crítico. Analítico, ¿por qué es analítico? Porque en función de los textos encontrados en el Antiguo Oriente, por mayoría y por sentido común racional, se busca ajustar la interpretación de la historia de Israel también en esa dirección racional. Por lo tanto, cualquier aspecto sobrenatural que está en el texto la sujetan a los lineamientos racionales. Por eso se llama histórico crítico, porque se basa en la razón, fundamentalmente.
Y entonces pierde sentido los aspectos sobrenaturales o los grandes eventos registrados en la Biblia. Simplemente se minimizan a historias, digamos, a leyendas o mitos, ¿no? Que eso es, digamos, el enfoque. ¿Por qué? Porque su base fundamental es lo racional, el sentido común, la lógica y la razón. Por ejemplo, un ejemplo concreto tenemos ahí a Wellhausen. Wellhausen, un momentito. Wellhausen, por ejemplo, es uno de los que sistematiza los documentos JEDP y él considera que en el siglo 9 o 8, ¿no? Surgió un documento que se oficializa, que se regula como una historia de experiencias y que esto se identifica como el documento J, luego el documento E, que probablemente se da en el Reino del Norte, más o menos en el siglo VIII, ¿no? También se identifica como otro documento, y D, otro documento, digamos, deuteronomista, en el siglo VII, y otro documento en el siglo VI sacerdotal. Lo que podemos ver ahí es que para Wellhausen, el Pentateuco es una suma de documentos encontrados y, digamos, terminados de formar a partir del siglo IV hasta el siglo II antes de Cristo. Esto es lo que plantea él y hasta ahora tiene mucho eco esta explicación. Pierde sentido la historia mosaica porque acá ya no aparece en la historia. Acá más aparece la historia como viene y los documentos como se registran, ¿no? Este es un punto que se considera dentro del pensamiento de Wellhausen. Y hasta hoy, pues es un punto muy importante en ese análisis. El otro es la de von Rath, que habla de la historia de las tradiciones. Según él, cómo se elaboró el Pentateuco simplemente es una suma de tradiciones desde un pequeño credo que fue creciendo hasta llegar a ser un credo mayor, ¿no? Y ahí tenemos la redacción final, que es la que ahora usamos el texto. Entonces, un pequeño credo sobresalió frente a los demás credos que existió y esto ha ido trascendiendo, ¿no? Hasta llegar a ser en la redacción final. Entonces, este es el pensamiento de von Rath. Y el otro es de Gunkel, la crítica de las formas, que tiene la idea de que hay que revisar que en los textos como la tenemos hay problemas en la unión de niveles de narración. Entonces puede hacer que uno esté aquí, otro esté aquí. Nuestra función, ¿qué es? Revisar cuáles son los niveles de redacción que existen y volver a encontrar y juntarlos como tiene que ir, como tiene que ser. Pero hay un trabajo del exégeta que tiene que revisar los niveles de redacción. Bueno, eso es lo que más o menos habla en la crítica de las formas. Ya hemos hablado sobre von Rath, Gunkel, y vamos a hablar ahora sobre el método gramático histórico, que es el método, de algún modo, yo pienso que deberíamos ver desde ese modo, desde ese punto de vista. El método gramático histórico trabaja el texto en su contexto y se entiende la revelación progresiva de Dios porque es intervención sobrenatural de Dios que participa en la historia real de Israel. Bueno, este método gramático histórico reconoce los instrumentos de la ciencia, pero no determina simplemente lo racional, sino lo que determina es lo razonable. Es decir, entiende que la razón tiene un límite en el campo de Dios, en la revelación de Dios. Entonces, no podemos todo determinar bajo la razón, las explicaciones de la vida, va más allá que lo racional. Por lo tanto, el método gramático histórico sí contempla la revelación sobrenatural de Dios en la intervención en la historia humana y toma los elementos científicos como instrumentos que ayudan, pero que no determinan finalmente la explicación de la historia del Antiguo Testamento en toda su redacción. Entonces, por ejemplo, desde esta perspectiva, Moisés es un personaje histórico, no es un invento, ni es una comunidad, ni es un personaje ficticio creado, no. Es un personaje histórico que sí, efectivamente, tiene fuentes. Tampoco es alguien, porque hay muchos de este grupo, algunos son muy legalistas, que creen que Dios reveló y le dijo con voz audible. No, aquí hay un hecho que Dios permite esas competencias y capacidades humanas de conocimientos
para que Dios siga usando en su plan. Entonces, en este método gramático histórico, Moisés es un personaje histórico que recibe información, sí, probablemente de Jocabet. Recuerden que Moisés pertenece a un linaje de levitas. Su padre fue levita, pertenece a ese grupo de levitas. Entonces, ¿podría haber Jocabet enseñado a Moisés toda la educación, la enseñanza de los antepasados? Seguro. La historia de la creación, seguro que habría circulado tradicionalmente, oralmente habría circulado. ¿Habría tenido manuscritos? Probablemente, porque recuerden que ya Moisés podía escribir. El alfabeto fenicio estaba en boga y él podría haber conocido la lengua el fenicia y los jeroglíficos egipcios, porque él fue formado en Egipto. Por lo tanto, él habría heredado manuscritos, seguro, de algunos antepasados esclavos que tenían algunos rollos por ahí de la historia de la creación y de todos esos eventos que tenemos registrado en Génesis capítulo 1 al 11. También nos habla en el Pentateuco que Moisés tuvo una experiencia directa cuando Dios le dice, escribe esto para memoria. Éxodo 17:14, por ejemplo. Cuando ganaron a los amalecitas, Dios le dice, escribe esto para memoria, para testimonio. Y así, vamos a ver también en Números, cuando Dios le dice a Moisés, escribe, y Moisés escribió cada tramo de las jornadas que pasó en el desierto, de un lugar a otro. Esos viajes, él las registró, ¿no? Él las documentó como un diario, y el resultado de eso tenemos toda la historia del Pentateuco, especialmente en Números. Y luego, voz audible, probablemente Dios se haya revelado, y cuántas veces se habría revelado con voz audible. O sea, todas estas fuentes han sido válidas para que Moisés, histórico, escribiera el documento de la Torá, y ese documento, hay que decirlo, que habría sido precario, artesanal, y probablemente perfeccionado, ¿no? Probablemente perfeccionado en el tiempo por los escribas y ya en una redacción final como nosotros la tenemos hoy, por ejemplo, ¿no? Este acercamiento es distinto de lo que anteriormente habíamos dicho, porque aquí ya no se trata de desmenuzar el texto, buscar una narración, no, simplemente es un hecho histórico real que sucedió y que alguien lo registró, ¿no? Y a partir de ahí, los patriarcas, la historia de todo lo demás, hasta que podemos llegar a la redacción final como una redacción completa, perfecta, a diferencia de una redacción artesanal completa que ya habría circulado en el tiempo de Moisés y inmediatamente en el tiempo de Josué. Lo que podemos ver entonces en la escritura del Antiguo Testamento es el hebreo, ¿no es cierto? Eso lo tenemos que tener claro. El Pentateuco se habría escrito en el palio hebreo. ¿Qué es el palio hebreo? Es esta forma de escritura, una escritura cursiva que viene del alfabeto fenicio. Alfabeto que se conocía en Egipto. En Egipto se conocían las formas de escritura, el jeroglífico, el hierático, ¿no? El demótico, después, posteriormente el copto, pero el jeroglífico, sobre todo, y el alfabeto fenicio eran muy conocidos. Por lo tanto, Moisés habría usado esta forma de escritura para escribir el Pentateuco, que es el palio hebreo. Es un hebreo cursivo, o sea, tiene dos estadios, ¿no? El palio hebreo se escribió hasta antes del exilio, ¿ya? Y el hebreo cuadrado es este, que es un hebreo con plataforma aramea, porque el arameo es cuadrado, ¿no? Entonces, este hebreo cuadrado se habría escrito a partir del exilio, porque tanto Asiria, Babilonia sobre todo, desarrolló mucho el arameo. Por lo tanto, el arameo habría sido la nueva forma de usar la lengua de los hebreos, ¿no? Para que se escribiera en esa plataforma cuadrada. Entonces, el hebreo tiene dos estadios en el Antiguo Testamento. Hasta antes del exilio se llama paleohebreo, que es un hebreo cursivo, que viene del alfabeto fenicio. Mientras que a partir del exilio, ya los copistas y los, por ejemplo, Ageo, Zacarías, Malaquías, escriben en un hebreo cuadrado, ¿no? Los profetas postexílicos. ¿Por qué? Porque ya es la forma como ellos han aprendido en las escuelas, tanto babilonias, persas, aprendieron a escribir el sistema cuadrado. Entonces, la lengua hebrea se divide en dos, paleohebreo hasta antes del exilio y después del exilio es el hebreo cuadrado, ¿ya? Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos sobre el punto. Entonces, volviendo al Pentateuco,
podemos decir que hay dos, digamos, potencias en el mundo antiguo que están ahí. Primero, la potencia mundial egipcia y la otra que va surgiendo, la Siria, ¿no? Pero tenemos que ver un poco también la historia de estos grandes eventos que están de Génesis 1 al 11. De Génesis 1 al 11, bueno, el mundo secular lo ve como paleolítico, neolítico, calcolítico y ve millones de años ahí. Tenemos la creación, tendrían que haber sucedido en algún momento la creación, la caída, el diluvio, Babel, etcétera, que son eventos grandes que están en Génesis 1 al 11. Se entiende que hasta el tiempo del diluvio, pues todos escribían o todos seguían una enseñanza tradicional oral. Entonces, la enseñanza oral era la que estaba transmitiéndose de padres a hijos. Podemos ver en la Biblia, Set, a partir de Set, el tercer hijo de Adán, dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Después tenemos a un Enoc que caminó con Dios. Para caminar con Dios y para seguir las normas de Dios, tendrían que haber conocido los consejos de Dios. ¿Y cómo los habrían conocido? Las habrían transmitido sus padres, Adán, Eva. Set tomó la línea de pensamiento, Enoc también habría asimilado, y luego tenemos a un Noé que era Dios dice, yo gracia, ¿no? Noé en los ojos de Dios. Y a partir de Noé, Dios hizo un plan para que, a través de Noé y su familia, pues empezaran una nueva, digamos, recreación, una nueva creación en un sentido. Y es así como se viene en la historia, ¿no? Entonces, después del diluvio, que se conoce como la era calcolítica, ¿no? Después del diluvio aparecen los sumerios, más o menos a la mitad del cuarto milenio, y eso es historia universal. Ustedes saben que los sumerios inventaron la escritura, ¿no? Y tenemos el cuneiforme como una escritura, pues, internacional, porque esta es la forma como en el mundo antiguo se pudo comunicar. Los sumerios inventaron la escritura en el cuarto milenio, o la mitad del cuarto milenio, o sea, 3000 y picos, pero también ellos inventaron la rueda, ¿no? E inventaron el sistema de riego. Bueno, fue la primera civilización. Después de los sumerios vienen los acadios, y estamos hablando en el año 2000 y picos. Y los acadios vienen a ser una de los hijos, bueno, en verdad, los sumerios y los acadios tendrían que haber sido uno de los tres hijos de Noé. Recuerden que Noé tuvo Sem, Cam y Jafet. Entonces, los acadios sí claramente sabemos que son descendientes de Sem, del que proviene Abraham, ¿no? Y los acadios, pues, se quedaron en la zona de Mesopotamia, mientras que después otros posteriormente avanzaron a otros lugares. Pero los acadios, y ahí tenemos a la Torre de Babel, a partir de la Torre de Babel, pues las familias se dispersan por todos lados y a partir de la Torre de Babel vemos surgimiento de nuevas familias lingüísticas, porque Dios confundió las lenguas, se multiplicaron las lenguas y todos agarraron maletas como grupos familiares y se fueron para distintos lugares. De manera que los descendientes de Noé, de los tres hijos, Sem, Cam y Jafet, los semitas se quedaron en Mesopotamia. Y de ahí proviene más tarde Abraham, porque Abraham es semita. Y los descendientes de Cam se quedaron en Egipto, se fueron a Egipto y Canaán. O sea, Canaán y Egipto fue poblado por los camitas. Y los jafeitas, pues, enrumbaron hacia el Asia Menor, hacia Europa. La raza aria es, digamos, de los jafeitas, la raza morena, ¿no? Es de los camitas, y la raza trigueña es de los semitas, que probablemente tiene que ver con los latinos también, así que ese es un tema muy aparte que poder estudiar, ¿no? Bueno, entonces de ahí surgen todos los pueblos, ¿no? Pero hasta que llega Abraham, Dios llama a Abraham aproximadamente el año 2000, o entre el año 2000, mil y picos, lo dice John Bright, estoy citando ahí, página tal, lo pueden ver en la última parte donde aparece esto, si tienen más interés. Entonces, más o menos el año 2000 recibe el llamamiento de la promesa. Dios se revela y Abraham decide obedecer a Dios, enrumbar su viaje hacia Canaán, ¿no? De ahí tiene su hijo Isaac, tiene su hijo Jacob, ahí tenemos las fechas aproximadamente, llamamiento de Moisés, 1480, de ahí viene la liberación, 40 años de peregrinaje y muerte de Moisés, más o menos 1400. Es un poco, a grueso modo, el mapa histórico que tenemos. Génesis
tiene una estructura literaria que se conforma por Toledot. ¿Qué es el Toledot? Toledot significa origen o generaciones. Y se ha detectado que en el libro de Génesis, por ejemplo, se divide en 10 bloques, porque aparece generaciones, 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 generaciones. En base a 10 generaciones está distribuido el libro de Génesis, lo que indica que en la antigüedad normalmente era esta manera de contar la historia, a través de familias, ¿no? ¿Qué familias? ¿Qué familias? ¿Qué familias? Y eso es típico entre los hebreos, ¿no? El tema de las familias, muy importante, desde Génesis, capítulo 1, 2, el tema de la familia está dentro del plan mayor de Dios. Y cuando Dios llama a Abraham, otra vez hay un tema de familia importante, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Primero voy contigo, con tu familia, y tú, a través de ti, la bendición a las familias de la tierra. Entonces, el tema de la familia es fundamental. No por, no por las puras, aparece en todos los códigos legales de todos los países, donde hay menciones que se dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, ¿no? O proteger la familia o desproteger la familia. Es un tema importante hoy por hoy, desde el tema bíblico, hablar de la familia también. Bueno, Génesis abarca narraciones también históricas, pequeñas porciones de poesía, ¿no? Frases poéticas que aparecen, que no por ello podemos decir que todo es poesía, expresan normas de vida universal y patriarcal. Claro, ahí también podemos ver cómo podemos ver códigos legales de Mesopotamia, por ejemplo, cuando Abraham va a vivir en Canaán, muchas de las leyes que ellos practican hasta recibir la ley mosaica son leyes de Mesopotamia. Todas esas leyes, esas formas, por ejemplo, cuando Sara le dice, mira, aquí hay una mujer que es Agar, puedes acostarte con ella y puede salir un hijo a partir de ello. Esa es una práctica de las tablillas de Nusi y los textos de Hammurabi también. Entonces, por ejemplo, o cuando Abraham llega un momento a los 90 años, trata de llamar a su damaseno, Eliezer, y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar mi propiedad, vamos a hacer un rito para que tú te encargues de mi vejez. Cuando el Señor se le aparece en Génesis capítulo 15, le dice a Abraham, detente un momento, yo te voy a dar un hijo. ¿Por qué te aceleras? ¿Por qué te preocupas por tu futuro? Claro, 90 años, después de haberle dicho a los 50 años, 40 años han pasado y no hubo nada, y Dios otra vez se le aparece y le dice, no hagas esto porque yo tengo un plan, vas a tener un hijo. 10 años más esperó, a los 100 años recién tuvo a Isaac. Pero bueno, esa es la historia de Abraham y su relación con Dios. Entonces, podemos notar ahí también que antes de las leyes mosaicas, pues los patriarcas se guiaron con las leyes de Mesopotamia, de lo que ellos habían aprendido en su tierra. Y podemos ver algunas cosas ahí, por ejemplo, en cuanto a Éxodo, pues el texto es de narración histórica. Éxodo, el tema de centro es el Decálogo, 10 mandamientos, y de ahí se generan muchas otras, que son las leyes civiles, humanitarias, rituales, y muchas que aparecen en el Éxodo. Y el género es género narración histórico y legal, ¿no? Donde trasciende, obviamente, el decálogo. El decálogo como un documento fundamental que lo constituye a Israel como cualquier pueblo de la tierra, un estado, un país con derechos, con estado de derecho, ¿no? Cuando Dios le da las leyes y todos esos componentes, que tarda más o menos un año y picos al pie del Sinaí, a partir de ahí ya se constituye en nación, ¿no? Porque ya tiene ley propia que puede conducirse en la vida. Y ese es un punto importante que revela Éxodo. Levítico revela sistema de sacrificios, ofrendas, consagración, pureza, porque está enfocado puramente a la familia levita, ¿no? Y por eso es un género igual de narración legal y de costumbres, ¿no? Hay muchos ritos, muchas formas religiosas, muchas normas,
muchas actividades que tienen que ellos cumplir, moral, legal, civil, esos detalles de cómo los levitas tienen que conocer aquellas normas que van a ser para instruir al pueblo. Entonces, Dios le da todos esos detalles. Y uno mira Levítico y uno lee Levítico, ve tantas exigencias de Dios y uno lee simplemente y uno dice, ¿quién podrá cumplirlo, no? O sea, si alguien se sienta a leer todo el libro de Levítico en una sentada, digamos, o en una semana de lectura, lo único que podemos sacar es lo siguiente: ¿quién puede cumplir? Y esto nos lleva a pensar de lo que por naturaleza era la Torá. Cuando se leía la Torá, lo primero que se decía es, hay tantas exigencias, tengo que buscar a Dios, que Él me ayude a obedecer la ley de Dios. Entonces, y este es el propósito de la ley. La ley, dice Pablo, nos lleva a conocernos a nosotros, es como un espejo, que cada vez que miramos más, encontramos más imperfecciones en nosotros. Entonces, cuando uno lee Levítico, dice, wow, yo soy tan pecador y mira todas las exigencias que hay, difícil de poder cumplir. Hay una exigencia tan elevada y eso nos lleva a pensar, a decir que Dios, tú eres santo, yo soy pecador, ¿no? Hay un efecto ahí que nos lleva a analizar y a buscar a Dios y a depender de Dios, porque en vista que yo no puedo como ser humano. Así que hay una exigencia fuerte para los levitas, porque son los primeros que tienen que estar en la primera línea, porque van a llevar al pueblo a los asuntos de Dios. Y luego tenemos Números. Números es un libro, pues, que habla de la narración histórica, pues, perdón, la narración de acontecimientos en tramos. Por ejemplo, Números 33 dice que Moisés escribió tramo por tramo todo lo que pasaba, porque Dios le había dicho que escribiera, ¿no? Detalles también de algunas leyes, como las ciudades de refugio. Por ejemplo, en Números hay más leyes que se van añadiendo. Aquellas ciudades de refugio eran básicamente para salvar a aquellas personas que habían, sin ninguna intención, por accidente, habían cometido algún asesinato o algo que digamos, eh, no aceptado, así nomás, si es que no había alguien que podía mediar. Las ciudades de refugio eran para eso, para que se escaparan a esos lugares y los sacerdotes los protegieran bajo ciertas normas, les quedaran libres frente a aquellos que podrían hacer justicia por sus propias manos. Israel tenía tantas leyes tan maravillosas que no solo eran para los reyes, eran también para el pueblo, para los esclavos y para los extranjeros. Cosa tan especial que no se puede comparar con ninguna ley del antiguo cercano oriente, incluyendo las leyes de Hammurabi. Para nada, para nada. Deuteronomio, pues habla básicamente de 4 sermones de Moisés. Son los últimos momentos de la vida de Moisés, estando en Moab, pues podríamos llamarlo así, como un género narración histórica, donde va relatando los hechos ya de la experiencia del desierto, y eran últimas palabras de Moisés antes de morir, y por eso se llama también segunda ley o repetición de la ley. Los puntos más elementales busca que no se olvide el pueblo antes de que él ya, digamos, muriera, ya no esté con ellos, y que el pueblo no debía olvidarse de lo que Dios había hecho con ellos. Ustedes pueden ver en el mapa aquí. Este mapa es de todo el Antiguo Testamento. Si ustedes aprenden a hacer este mapa, ya aprendieron el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos 2 bloques aquí. Génesis 1 al 11, toda la historia se da aquí, ¿no? La historia del diluvio, la historia de la creación, todo eso se da en este lugar. Pero Génesis, a partir del 12 al 50, ya se da entre Canaán y Egipto. Entre Canaán y Egipto. Esa es la historia de Génesis capítulo 12 hasta el 50, ¿no? Podemos notar eso ahí. Entonces, solo para que vean ustedes cómo se distribuye Génesis 1 al 12 y del 12 al 50. Y podríamos ver aquí, por ejemplo, de Génesis 1 al 12, los eventos grandes. El libro de Génesis revela que Dios es el creador de todo lo que existe y aquellas cosas que nosotros los seres humanos no alcanzamos a conocer. Obviamente, muchas cosas no comprendemos,
pero creemos que Dios es el creador de todo. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron el mandato del Creador, experimentaron así la muerte espiritual. Y esa muerte trajo consigo la muerte para todos los seres humanos, de manera que las inclinaciones que el hombre hace a partir de Génesis 3 siempre está dirigido o encaminado hacia lo malo. Fruto de eso es que Dios castiga con diluvio a toda la raza humana, menos a la familia de Noé. Y esto es lo que podemos ver como una nueva recreación, una historia de antes del diluvio, de la creación, vía Noé y su familia. De algún modo heredamos esa fuente de Noé y su familia, todo lo que podemos saber del pasado. Ese estado de muerte espiritual condujo a la generalización e intensificación de la inmoralidad humana, pero Noé y su familia hallaron gracia ante los ojos de Dios. Y ahí viene el tema del diluvio. Y dicho sea de paso, sería bueno revisar algunos documentales sobre el Pangea para ayudar de repente en alguna información que eso, lejos de desechar la historia del diluvio, al contrario, las acerca a entender Génesis 6 o 7:11, creo que es el pasaje, si no me equivoco, que puede explicar mejor esa Pangea, que hoy en día se habla de que el mundo, y es cierto, antes del diluvio, un pedazo de tierra estaba separado del mar, y a partir del diluvio viene el resquebrajamiento y la separación, y eso se puede visualizar en esta explicación de la Pangea también, ¿no? Entonces, 7:11 es el texto que podría perfectamente leer, analizar ese texto y revisar un documental de Pangea para que ustedes puedan ver que coincide perfectamente eso que estamos hablando. Bueno, de ahí los descendientes de Noé a través de Sargón desafiaron a Dios para quitar su lugar y ellos hacerse un nombre sobre la tierra. Y Dios confundió y ellos se fueron a distintos lugares, como ya les había explicado. Y luego tenemos ya a partir de Génesis 12 al 50, ¿no? Donde los patriarcas pues hacen viajes preliminares a Egipto por hambruna, ¿no? Dios llama a una familia para encargarse de su misión en la tierra y comprende tierra, descendencia y misión. Génesis 12, el llamamiento de Abraham. Y luego tenemos aquí Gosén, el territorio donde habitaron los descendientes de Jacob. Recuerden cuando José fue vendido, Dios permitió que José fuera un hombre que al final llegó a ser el segundo más grande de Egipto y administró económicamente todo el proceso de vacas gordas y vacas flacas. Y entonces el mismo faraón le dijo a Moisés que fueran sus descendientes, los padres, su padre y sus hermanos, a vivir en Gosén. Gosén fue un lugar de la mejor tierra de Egipto, puesto que ahí estaba rodeado de ramales de agua y la tierra era muy generosa. Así que creció los descendientes de Jacob en Egipto, en Gosén, pues toda la familia y realmente eran buenos ciudadanos. José, el gobernador de Egipto, manda traer a su padre y sus hermanos. Habitaron en la mejor tierra de Egipto por 400 años. Fueron sometidos a esclavitud por un faraón que no conocía a José, y esto se dio por aproximadamente 300 años. Y luego tenemos, hasta que de la tribu de Leví Dios llamó a Moisés para ser el gran libertador de su pueblo. Éxodo 3, 4 al 6. Yo voy a leer este pasaje, Éxodo 3, 4 al 6. Miren lo que dice Éxodo 3, 4 al 6. Voy a leer el pasaje. Éxodo 3, 4 al 6. Dice, el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza. Así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí hay un detalle importante en este llamamiento de Moisés por parte de Dios. Dios se revela con un nombre.
Dios no tiene nombre, porque si Dios tuviera nombre, estaríamos limitando a Dios a un nombre. Dios tampoco tiene un lenguaje, porque si Dios tuviera un lenguaje, estaríamos limitando a Dios a un lenguaje. Por lo tanto, Dios tendría un lenguaje y tendría un nombre. Se limitaría y dejaría de ser Dios. Dios solo se revela por sus atributos. Y el lenguaje es creación de Dios. Así que algunos dicen que el hebreo es la lengua de Dios. No, porque el hebreo también, incluso ni el hebreo, porque el hebreo es un gentilicio, ni siquiera es una lengua. Eso después lo podemos analizar en todo caso. Pero lo que queremos ver aquí es que Dios se revela y cuando Moisés le dice, ¿de parte de quién voy a decir a mis hermanos que tú te presentas ante mí? Y Dios le dice, Yahvé, que significa yo soy el eterno. Le revela un atributo, su eternidad. Sí, hay una pregunta. Levantó la mano Bet. Bet dice ahí. ¿Cuál sería la pregunta, hermano, hermana? Profesor, no he entendido qué significa Pangea. ¿Qué cosa es? Pangea creo que significa pedazo de tierra en el universo. O sea, lo que pasa es que antes del diluvio, pues el mundo se supone que estaba constituido por un espacio de mar, agua y otro espacio de tierra. Entonces, eso significa que eso se habría abierto y esa abertura había quedado los continentes como hoy la tenemos. Porque usted puede ver la configuración de cada borde de continente, es como si se hubiera abierto porque se parecen, ¿no? Y por eso viene la explicación en ese documental sobre eso. Y eso habría sucedido en el diluvio, porque en Génesis 7:11 dice que desde las profundidades se abrieron cataratas y rompieron desde arriba y desde abajo, lo cual cuando se abrieron esto significa que la tierra se habría separado, ya dejó de estar unida como ha estado antes. A eso se llama Pangea, cuando estaba unido, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros analizamos Éxodo capítulo 3 y cuando Dios se revela, Dios le dice a Moisés, Yahvé se presenta así. ¿Por qué se presenta así? ¿Saben por qué? Porque ¿quién fue Moisés? Fue entrenado para ser un faraón. Y un faraón en Egipto se educaban considerándose dioses. Y Dios no podía usar otro término, no podía usar ni shalom, nada, pero él usa, yo soy el eterno, para decirle que tú eres Dios, pero ante mí no eres nada. Tú eres mi creación. Tú has sido formado para ser un faraón. No lo dice, pero al mencionarlo, yo soy el eterno, le está diciendo, yo soy Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En el contexto está ahí. Yo soy el Dios de tus padres. O sea, yo soy el presente, el pasado, presente y futuro. Tú has sido formado para ser un faraón, pero eres limitado ante mí. Lo que Dios quería hacerle ver a este hombre llamado, decirle que eres criatura. Y por eso le dice, quítate las sandalias. Sproul analiza esto. ¿Qué significa quítate las sandalias? Significa que eres creación del polvo de la tierra, no eres Dios. Quítate las sandalias. Esa es la explicación que podríamos ver en ese llamado de Dios de manera tan especial a Moisés. Alguien levantó la mano. ¿Tiene preguntas? Por favor. Sí, profesor. Sí, Tengo una Brian. pregunta. Estamos entendiendo más o menos que Dios se reveló a Moisés y él le dice, yo soy el que soy. En hebreo eso se conoce como el tetragrama, Sí. pero en español, ¿no? Lo han traducido como yo soy el que soy, pero en hebreo esa palabra no tiene una pronunciación. ¿Y qué significado tendría esta palabra? Otros dicen que es como que un acróstico que formaron de yo soy el que soy a través de un acróstico con las primeras letras, las letras del hebreo, pero ¿qué significado tiene esta palabra? Muchos dicen que es como un respiro. ¿Cuál es su opinión ante el No, tetragrama? en verdad no es inicial de cualquier palabra. Es una palabra como Dios se revela su eternidad. La palabra, eso se traduce eterno.
Por eso le digo, es un atributo de su eternidad. Porque, claro, se traduce yo soy el que soy, quiere decir que siempre soy el que soy. Es un tiempo, es como decir, hoy no fío, mañana sí, y mañana vas y te sigue la misma frase. Entonces, la idea de yo soy el que soy, quizás la traducción mejor sería yo soy eterno. Por eso los judíos lo traducen el eterno, porque así se mencionan a ellos. Porque es la manera como Dios se revela a un hombre que había sido formado como Dios. Recuerden los egipcios, los faraones, los únicos en la antigüedad que se consideraban dioses. Y entonces lo que Dios le hace es desafío. Primero lo llama y primero lo quiere deconstruir, esa mentalidad, esa cosmovisión de esa formación. Primero le dice, yo soy Dios y tú eres creación. Y ahí es cuando él se somete, se inclina y le dice, Señor, ¿no? O sea, ahí hay un detalle que podemos ver ahí, ¿no? Y aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Entonces, el tetragrámato, claro, mucho se ha hablado de esto, hasta se ha hecho novelas policiales y todo sobre esto, pero más que pensar como tetragrámato, hay que pensar como el significado de esa palabra. Significa eterno, eternidad. Hay reglas de la hermenéutica que nos permitan un poco entender de cómo se debe asimilar una declaración. Cuando dice esto es mi nombre, no significa que ese ya es su nombre y no hay otros nombres, ¿no? Porque más bien, como les dije, Dios se revela a través de sus atributos. Su eternidad es un atributo, como el Dios de paz, como el Dios proveedor, ¿no? Jireh, Yahvé Sabaoth, ¿no? Son nombres compuestos, pero que representan atributos de Dios. Obviamente, el atributo incomunicable más, digamos, trascendente para nosotros desde el punto de vista humano es su eternidad, porque todo lo demás somos creación en un momento de la historia. Y frente a una coyuntura de un personaje formado, dice que él, diciendo ser un dios, como así eran formados los egipcios, qué mejor que presentarse con un nombre que habla de su trascendencia, de su eternidad, ¿no? Entonces, claro, los demás pueden decir, este es mi nombre, pero a veces no hay que hacer un seguimiento literal, sino hay que entender un poco más allá que eso, para no encasillar que este es el nombre, ¿no? No, definitivamente, en ese sentido. Bueno, son perspectivas suyas también, pero el pretérito en el hebreo siempre se puede traducir en presente. Por eso es que el Salmo 23, Jehová es mi pastor, no se debe de decir nada me faltará, sino nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a de reposo me pastorea, porque no es que nada me faltará, hoy nada me falta. Hoy, en este momento, en mi situación, Él está acompañado. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque Él está conmigo. Entonces, no es que voy a esperar alguna vez, ¿no? Si lo vivo cada día. Entonces, esto es lo que yo puedo acotar en cuanto a esa traducción, hermano. Pero vamos a seguir, creo yo, con el tema. Dios guió la salida de Egipto de manera estratégica porque quería enseñar a su pueblo acerca de él. El cruce del Mar Rojo fue un evento que marcó la vida del pueblo. Lo que vieron fue tan espectacular que Dios mismo constantemente trajo a la memoria del pueblo dicho suceso. Ustedes pueden ver en Éxodo capítulo 14, voy a hacer una pequeña lectura sobre eso, capítulo 14, versículo 26 al 31, dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ahora extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar
para perseguir a los israelitas, ni uno de ellos quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios, e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo contra los egipcios, tuvo temor del Señor y todos creyeron en él y en su siervo Moisés. Hechos históricos, ¿no? Creyeron en él y en su siervo Moisés. Entonces nos muestra claramente cómo fue ese escenario espectacular. Obviamente, estamos hablando de una obra sobrenatural y viene la impresión que ellos tienen de lo que están viendo, ¿no? Perdón. Y entonces, podríamos decir, 3 meses salidos de Gosén, del territorio egipcio, cruzando el mar, llegan finalmente al Sinaí en 3 meses aproximadamente. Llegaron al Sinaí y ahí se establecieron por espacio de 1 año. Entonces, al pie del Sinaí, pues Dios los trata a ellos y les da todo el conjunto de demás leyes que quedan, porque recuerden, el decálogo viene a ser el tronco o los principios de todo lo demás. Lo demás viene a ser una especie de reglamento, ¿no? Que se distribuye en leyes civiles, ceremoniales, rituales, ¿no? Leyes humanitarias, etcétera. Todo eso está contemplado en las leyes para el pueblo de Israel al pie del Sinaí, que habría durado aproximadamente 1 año. El camino hacia Canaán duró aproximadamente 39 años, ¿no? De un duro peregrinaje por el desierto, establecido por el Señor por la dureza del corazón de su pueblo. 39 años de caminar en el desierto, que comprende toda la historia de Números, ¿no? En el desierto, por eso se llama el título que aparece ahí. Detalle importante también que recogemos de este peregrinaje es que el pueblo, a pesar de todas las señales del Señor, todavía constantemente tentó al Señor, ¿no? Y vamos a ver, mejor estábamos en Egipto, ¿no? Siempre esta frase, mejor nos hubiéramos quedado. Siempre una comparación entre lo que yo viví en el sistema egipcio y en este sistema que me han traído al desierto. Es una manera de menospreciar a Dios. Recuerden ustedes en el periodo de los jueces, cuando el pueblo dijo, queremos rey como tienen los otros pueblos, y el Señor le dice, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, le dice a Samuel. Una especie así de tentación, mejor era allá que aquí, ¿no? Mejor estábamos en Egipto cuando en verdad no lo pasaban bien que estar aquí en el desierto. Entonces, eso es lo que podemos ver en el pueblo que constantemente se quejaba. Pero el Señor, y ahí hay un texto muy importante, Dios nunca les hizo faltar nada y todo les proveyó por gracia y misericordia. Y ahí tenemos en Deuteronomio 8, 4 y 29, 5, ¿no? Donde nos dice claramente que no les faltó a ellos nada, ¿no? En el camino siempre tuvieron ellos la atención del Señor. Dice ahí, en estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. En el 29.5 también dice claramente, no, 29.5, durante 40 años yo los he conducido por el desierto y ni la ropa ni las sandalias que llevaban puestas se les ha gastado. La fidelidad del Señor estaba en favor de ese pueblo, a pesar de que el pueblo seguía o quería presionar a Dios para hacer las cosas que ellos querían, pero Dios estaba trabajando en el corazón de ellos. No es que a Dios les escaseaba el agua, Dios quería probar el corazón de ellos. Dios quería demostrarles, ellos tenían que ver, digamos, de manera intensa, tenían que ver que ese Dios que ellos estaban empezando a conocer es un Dios verdadero, un Dios que realmente hace cosas milagrosas. Ellos tenían que ver, tenían que palpar, porque tenían que ser testigos de ese Dios cuando entraban a Canaán y cuando tenían que dar a conocer al Dios verdadero frente a todos los dioses paganos que habían por todos lugares. Así que tenían que ellos aprender en el taller de Dios de los 39 años del desierto, que fue duro, pero fue una preparación para ellos mismos, aunque al final esa descendencia no fue
salvo Josué y Caleb, ¿no? Llegaron a la tierra prometida. Bueno, pero así se hace escuela, ¿no? Para ir formando, claro, más de 300 años de esclavitud, de sufrimiento, de dolor. Tranquilamente el corazón estaba resquebrajado, estaba resentido, había resignación, había enojo de todo lo que Dios le había dicho y que ellos habían vivido un sufrimiento cruel. Por eso había mucho dolor en ellos que no aceptaban fácilmente este nuevo proceso. Y Dios quería acercarse a ellos, que los conociera, para que pudieran ser testigos de él. Pero el camino fue duro y ellos mismos simplemente terminaron su historia en el desierto, ¿no? Esa es la historia que encierra, pues, todo el bloque del Pentateuco. ¿Y qué podríamos decir aquí? Bueno, tres cosas importantes, ¿no? Que Dios se revela como el creador, el proveedor y sustentador de todo. Revela una relación muy especial con el ser humano, a quien le comunica y le encarga su plan, que a la vez en el gran plan para la humanidad, según sus designios eternos. El Pentateuco también revela la elección divina de una familia, Abraham y su descendencia, para llevar a cabo su misión, siendo la promesa hecha a Abraham, ¿no? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. La teología centro que transcurre a través del Antiguo Testamento es la promesa, es el plan de Dios para la humanidad, la bendición para todas las familias de la tierra, está ahí fluyendo a partir específicamente de Génesis 12 en adelante y a lo largo de toda la Biblia. El Pentateuco y básicamente el Decálogo y las distintas leyes desglosadas tienen el carácter de formar una sociedad única, no comparado con el resto de los pueblos del Antiguo Oriente, ya que claramente enseña a amar al único Dios de ellos y de sus antepasados y al prójimo, que es finalmente la ley moral que es la única que trasciende en el Nuevo Testamento. Y Jesús lo mencionó, ¿no? Dos leyes importantes. El primero, amar a Dios y amar al prójimo, como a ti mismo. Esa es la ley moral que finalmente queda para que nosotros podamos tomar en cuenta, producidos en el Decálogo y del Decálogo como principio para enseñar también nosotros hoy. Bueno, hasta ahí es la clase de hoy y aquí tenemos algunas fuentes que ustedes la pueden consultar, incluso está con su PDF, ustedes la pueden ver, pueden revisar y tenemos también de las figuras, de dónde se ha sacado y todo esto, para que ustedes puedan, y hay videos también, obviamente esos videos, hermanos, ustedes la tienen que, con libertad, la pueden ver o no, eso queda a libertad de ustedes, estos videos, pero me gustaría que lo vean para que ustedes más o menos tengan idea de qué estamos reforzando ahí. Pero sí hay dos preguntas que tienen que responder. Esas preguntas ya están colocadas ahí. Ustedes en cualquier momento de hoy día, mañana, cuando tengan el libre, antes de la siguiente clase, pueden entrar y van a responder dos preguntas objetivas, es decir, ¿es verdadero o falso? Nada más. Pero para que respondan eso, tienen que, si quieren, ya, si es que ahorita lo tienen claro, lo pueden hacer, pero ahora tienen clases. Si no, en cualquier momento pueden volver a ver el video o ya, si lo tienen claro, simplemente entran y responden. Pero hay que responder. Eso lo dejo a criterio de ustedes, porque también las sociedades bíblicas va a ir registrando cada semana quienes están respondiendo, como para que si alguno de ustedes reciba un certificado, pues la pueden emitir. Pero si no responden nada, da la idea de que de repente no están participando de la clase. Entonces, cada semana yo voy a elaborar dos preguntas objetivas y solo ustedes van a entrar y responder o es verdadero o es falso, nada más. Vamos a terminar con una palabrita de oración en esos 2 minutos. Que el Señor los bendiga para que sigan la siguiente clase. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por este enorme reto de poder compartir parte de lo que podemos ir estudiando. Y gracias por mis hermanos que se han dado el tiempo para llevar este diplomado. Pido, Señor, tu cuidado por ellos, tu bendición en cada vida representada en sus ministerios, que tú les sigas prosperando y podamos seguir creciendo en ti y en tu palabra y podamos ser los portadores de este mensaje también para los que no te conocen. Y gracias, Señor, por la libertad que tenemos de poder estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos.
Amén. Buenos días, el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por las observaciones, voy a tomar en cuenta. Dios los bendiga, hermanos.